El libro de los 5 anillos, por Miyamoto Musashi. Voz de Fernanda Velázquez. Capítulo 2. El libro del agua. El espíritu de la escuela de estrategia Niten Ichi se basa en el agua. Y este libro del agua explica los métodos de victoria como la forma de espada larga de la escuela Ichi. El lenguaje no se extiende para explicar la vía en detalle, pero se puede captar intuitivamente. Estudia este libro, lee una palabra y luego reflexiona sobre ella. Si interpretas el significado a la ligera, confundirás la vía. Los principios de la estrategia están escritos aquí en términos de un solo combate, pero debes pensar en términos generales, para que alcances una comprensión para las batallas de 10.000. La estrategia se diferencia de otras cosas en que si confundes la vía, aunque sea un poco, te desconcertarás y caerás en los malos caminos. Si te limitas a leer este libro, no alcanzarás la vía de la estrategia. No os limitéis a leer, memorizar o imitar, sino que, para que podáis comprender el principio desde vuestro propio corazón, estudiad mucho para absorber estas cosas en vuestro cuerpo. El porte espiritual en la estrategia. En la estrategia, tu porte espiritual no debe ser diferente del normal. Tanto en la lucha como en la vida cotidiana debe ser decidido aunque tranquilo. Enfréntate a la situación sin tensión, pero no con imprudencia, con un espíritu tranquilo, pero sin prejuicios. Incluso cuando tu espíritu esté calmado, no dejes que tu cuerpo se relaje, y cuando tu cuerpo esté relajado, no dejes que tu espíritu se afloje. No dejes que tu espíritu sea influenciado por tu cuerpo, ni que tu cuerpo sea influenciado por tu espíritu. No tengas ni un espíritu insuficiente, ni un espíritu excesivo. Un espíritu elevado es débil y un espíritu bajo es débil. No dejes que el enemigo vea tu espíritu. La gente pequeña debe estar completamente familiarizada con el espíritu de la gente grande, y la gente grande debe estar familiarizada con el espíritu de la gente pequeña. Sea cual sea tu tamaño, no te dejes engañar por las reacciones de tu propio cuerpo. Con tu espíritu abierto y sin restricciones, mira las cosas desde un punto de vista elevado. Tú debes cultivar tu sabiduría y tu espíritu. Pule tu sabiduría. Aprende la justicia pública. Distingue entre el bien y el mal. Estudia las vías de las diferentes artes una por una. Cuando no puedas ser engañado por los hombres, habrás realizado la sabiduría de la estrategia. La sabiduría de la estrategia es diferente de otras cosas. En el campo de batalla, aunque estés en apuros, debes investigar incesantemente los principios de la estrategia para poder desarrollar un espíritu firme. Postura en la estrategia. Adopta una postura con la cabeza erguida, ni colgando, ni mirando hacia arriba, ni torcida. La frente y el espacio entre los ojos no deben estar arrugados. No pongas los ojos en blanco, ni permitas que parpadeen, sino que los estreches ligeramente. Con las facciones compuestas, mantenga la línea de la nariz recta con la sensación de ensanchar ligeramente las fosas nasales. Mantenga recta la línea de la nuca, infunda vigor en la línea del cabello, y del mismo modo desde los hombros hacia abajo por todo el cuerpo, baje ambos hombros y, sin que los glúteos sobresalgan, ponga fuerza en las piernas desde las rodillas hasta la punta de los pies. Refuerce el abdomen para no doblar las caderas. Acuña la espada de tu compañero en el cinturón contra tu abdomen, para que el cinturón no esté flojo. Esto se llama acuñar. En todas las formas de estrategia
es necesario mantener la postura de combate en la vida cotidiana y hacer de tu postura cotidiana tu postura de combate. Hay que investigar bien esto. La mirada en la estrategia. La mirada debe ser grande y amplia. Se trata de la doble mirada. Percepción y vista. La percepción es fuerte y la vista débil. En la estrategia es importante ver las cosas lejanas como si estuvieran cerca y tener una visión distanciada de las cosas cercanas. En la estrategia es importante conocer la espada del enemigo y no distraerse con movimientos insignificantes de su espada. Debéis estudiar esto. La mirada es la misma para el combate individual y para la estrategia a gran escala. Es necesario en la estrategia ser capaz de mirar a ambos lados sin mover los globos oculares. No puedes dominar esta habilidad rápidamente. Aprended lo que está escrito aquí. Usad esta mirada en la vida cotidiana y no la variéis, pase lo que pase. Sujetar el sable largo. Agarrad el sable largo con una sensación más bien flotante en el pulgar y el índice, con el dedo medio, ni apretado ni flojo y con los dos últimos dedos apretados. Es malo tener juego en las manos. Cuando tomes una espada, debes sentir la intención de cortar al enemigo. Cuando cortéis al enemigo, no debéis cambiar la empuñadura y vuestras manos no deben acobardarse. Cuando apartáis la espada del adversario, o la rechazáis, o la obligáis a bajar, debéis cambiar ligeramente la sensación del pulgar y del índice. Por encima de todo, debéis tener la intención de cortar al enemigo en la forma de empuñar el sable. La empuñadura para el combate y para la prueba de la espada es la misma. No existe una empuñadura para cortar al hombre. En general, no me gusta la fijeza tanto en las espadas largas como en las manos. La rigidez significa una mano muerta. La flexibilidad es una mano viva. Debes tener esto en cuenta. Trabajo de pies. Con las puntas de los dedos de los pies, algo flotantes, pisad firmemente con los talones. Ya sea que te muevas rápido o lento, con pasos grandes o pequeños, tus pies deben moverse siempre como en una caminata normal. No me gustan los 3 métodos de caminar conocidos como pie saltante, pie flotante y pasos fijos. El llamado pie yin-yang es importante en la vía. El pie yin-yang significa no mover solo un pie, significa mover los pies a la izquierda, derecha, y a la derecha izquierda cuando se corta, se retira o se evita un corte. No hay que moverse con un pie preferentemente. Las 5 actitudes. Las 5 actitudes son superior, media, inferior, lado derecho y lado izquierdo. Estas son las que se dan. Aunque la actitud tiene estas 5 divisiones, el único propósito de todas ellas es cortar al enemigo. No hay más que estas 5 actitudes. Cualquiera que sea la actitud en la que te encuentres, no seas consciente de hacer la actitud. Piensa solo en cortar. Tu actitud debe ser grande o pequeña, según la situación. Las actitudes superiores, inferior y media son decisivas. Las actitudes izquierda y derecha son fluidas. Las actitudes izquierda y derecha deben usarse si hay una obstrucción por encima o a un lado. La decisión de utilizar la izquierda o la derecha depende del lugar. La esencia de la vía es esta. Para entender la actitud hay que entender bien la actitud media. La actitud media es el corazón de las actitudes. Si consideramos la estrategia es una escala amplia. La actitud media es la sede del comandante y las otras 4 actitudes le siguen. Debéis apreciar esto.
La vía del sable largo. Conocer el camino de la espada larga significa que podemos empuñar con 2 dedos la espada que solemos llevar. Si conocemos bien la vía del sable, podemos blandirlo con facilidad. Si tratas de blandir el sable largo rápidamente, confundirás la vía. Para blandir bien el sable largo debes blandirlo con calma. Si tratáis de blandirlo rápidamente, como un abanico o una espada corta, os equivocaréis al utilizar el corte de la espada corta. No podéis cortar a un hombre con un sable largo utilizando este método. Cuando hayáis cortado hacia abajo con el sable largo, levantadlo recto hacia arriba. Cuando cortéis de lado, devolved el sable por un camino lateral. Devuelve el sable de forma razonable, estirando siempre los codos ampliamente. Empuñad el sable con fuerza. Esta es la vía del sable largo. Si aprendéis a utilizar los 5 enfoques de mi estrategia, podréis blandir bien el sable. Debéis entrenar constantemente. Los 5 enfoques. 1. El primer enfoque es la actitud del medio. Enfréntate al enemigo con la punta de tu espada contra su cara. Cuando ataca, desvía su espada hacia la derecha y móntala. O cuando el enemigo ataque, desvía la punta de su espada golpeando hacia abajo. Mantén tu espada larga donde está y cuando el enemigo renueve su ataque, córtale los brazos desde abajo. Este es el primer método. Los 5 enfoques son de este tipo. Para aprenderlos, debéis entrenar repetidamente con el sable largo. Cuando dominéis mi vía del sable largo, seréis capaces de controlar cualquier ataque que haga el enemigo. Te aseguro que no hay más actitudes que las 5 actitudes del sable largo de Nito. 2. En la segunda hay varios cambios de tiempo y espíritu. Podrás entenderlo entrenando en la escuela Ichi. Siempre ganarás con los 5 métodos de espada larga. Debes entrenar de forma repetitiva. 3. En el tercer método, adoptad la actitud inferior, anticipando la recogida. Cuando el enemigo ataque, golpea sus manos desde abajo. Al hacerlo, es posible que intente golpear tu sable hacia abajo. Si este es el caso, corta sus brazos superiores horizontalmente con una sensación de cruce. Esto significa que desde las actitudes inferiores golpeas al enemigo en el instante en que ataca. Te encontrarás con este método a menudo, tanto como principiante, como en la estrategia posterior. Debes entrenar sosteniendo una espada larga. 4. En este cuarto enfoque, adoptad la actitud del lado izquierdo. Cuando el enemigo ataca, golpea sus manos desde abajo. Si al golpear sus manos intenta derribar tu sable, con la sensación de haber golpeado sus manos, paran la trayectoria de su sable largo y cortan por encima de tu hombro. Esta es la vía del sable largo. A través de este método, ganas parando la línea de ataque del enemigo. Debes investigar esto. 5. En la quinta aproximación, el sable está en la actitud del lado derecho. De acuerdo con el ataque del enemigo, cruzad vuestro sable largo desde abajo por el lado hasta la actitud superior. A continuación, cortad directamente desde arriba. Este método es esencial para conocer bien la vía del sable largo. Si podéis utilizar este método, podréis blandir libremente un sable largo pesado. No puedo describir en detalle cómo utilizar estos 5 métodos. Tenéis que conocer bien mi vía del sable largo, aprender el ritmo a gran escala, comprender el sable largo del enemigo y acostumbraros a los 5 enfoques desde el principio. Siempre ganaréis utilizando estos 5 métodos, con diversas consideraciones de tiempo, discerniendo el espíritu del enemigo. Debes considerar todo esto cuidadosamente. Las enseñanzas de la actitud sin actitud.
Actitud sin actitud. Significa que no hay necesidad de lo que se conoce como actitudes de espada larga. Aún así, las actitudes existen como las 5 formas de sostener el sable largo. Sea como sea que sostengas el sable, debe ser de tal manera que sea fácil cortar bien al enemigo, de acuerdo con la situación, el lugar y tu relación con el enemigo. Desde la actitud superior, a medida que tu espíritu disminuye, puedes adoptar la actitud media. Y desde la actitud media puedes elevar un poco el sable en tu técnica y adoptar la actitud superior. Desde la actitud inferior podéis elevar el sable y adoptar la actitud media según lo exija la ocasión. Según la situación, si giráis el sable desde la actitud del lado izquierdo o del lado derecho hacia el centro, resulta la actitud media o la inferior. El principio de esto se llama actitud existente. Actitud no existente. Lo principal cuando tomáis un sable en vuestras manos es vuestra intención de cortar al enemigo, sea cual sea el medio. Siempre que paréis, golpeéis, saltéis, golpeéis o toquéis la espada cortante del enemigo, debéis cortarlo en el mismo movimiento. Es esencial lograr esto. Si solo pensáis en golpear, saltar, golpear o tocar al enemigo, no podréis cortarlo realmente. Más que nada, debes pensar en llevar tu movimiento hasta cortarlo. Debes investigar a fondo esto. La actitud en la estrategia a gran escala se denomina arreglo de batalla. Estas actitudes sirven para ganar batallas. La formación fija es mala. Estudia bien esto. Golpear al enemigo en un tiempo. En un solo tiempo significa cuando habéis cerrado con el enemigo, golpearlo tan rápido y directamente como sea posible, sin mover vuestro cuerpo ni asentar vuestro espíritu, mientras veis que aún está indeciso. El momento de golpear antes de que el enemigo decida retirarse, romper o golpear, es este in one timing. Debéis entrenaros para conseguir este timing, para ser capaces de golpear en el timing de un instante. El timing del abdomen de 2. Cuando atacas y el enemigo retrocede rápidamente al ver que se tensa, debes amargar un corte. Luego, cuando se relaje, seguid y golpeadle. Esto es el tiempo de 2 en el abdomen. Es muy difícil conseguirlo simplemente leyendo este libro, pero pronto lo entenderás con un poco de instrucción. Sin diseño, sin concepción. En este método, cuando el enemigo ataca y tú también decides atacar, golpea con tu cuerpo y golpea con tu espíritu y golpea desde el vacío con tus manos, acelerando fuertemente. Este es el corte, sin diseño, sin concepción. Este es el método más importante de golpear. Se utiliza a menudo. Debes entrenar mucho para entenderlo. El corte de agua fluyente. El corte de agua fluyente se utiliza cuando estás luchando hoja a hoja con el enemigo. Cuando él se quiebra y se retira rápidamente intentando saltar con su sable largo. Expande tu cuerpo y tu espíritu y córtale lo más lentamente posible con tu sable largo, siguiendo tu cuerpo como el agua estancada. Si aprendes esto, podrás cortar con seguridad. Debes discernir el grado del enemigo. Corte continuo. Cuando atacáis y el adversario también ataca, y vuestras espadas saltan juntas, en una sola acción cortáis su cabeza, sus manos y sus piernas. Cuando cortáis en varios lugares con un solo movimiento del sable largo. Se trata del corte continuo. Debes practicar este corte. Se utiliza a menudo. Con una práctica detallada deberás ser capaz de entenderlo.
El corte de agua fluyente. El corte de agua fluyente se utiliza cuando estás luchando hoja a hoja con el enemigo, cuando él se quiebra y se retira rápidamente intentando saltar con su sable largo. Expande tu cuerpo y tu espíritu y córtale lo más lentamente posible con tu sable largo, siguiendo tu cuerpo como el agua estancada. Si aprendes esto, podrás cortar con seguridad. Debes discernir el grado del enemigo. Corte continuo. Cuando atacáis y el adversario también ataca y vuestras espadas saltan juntas, en una sola acción cortáis su cabeza, sus manos y sus piernas. Cuando cortáis en varios lugares con un solo movimiento del sable largo, se trata del corte continuo. Debes practicar este corte. Se utiliza a menudo. Con una práctica detallada deberías ser capaz de entenderlo. El corte de los fuegos y las piedras. El corte del fuego y las piedras significa que cuando el sable largo del adversario y vuestro sable largo chocan, cortáis con la mayor fuerza posible, sin levantar el sable, ni siquiera un poco. Esto significa cortar rápidamente con las manos, el cuerpo y las piernas. Los tres con fuerza. Si te encuentras lo suficiente, serás capaz de golpear con fuerza. El corte de las hojas rojas. El corte de las hojas rojas, alusión a las hojas que caen y mueren, significa derribar la espada larga del enemigo. El espíritu debe conseguir el control de su espada. Cuando el adversario está en actitud de sable largo frente a vosotros y con la intención de cortar, golpear y parar, golpeáis fuertemente al sable largo del adversario con el corte de fuego y piedras. Quizás con el espíritu del corte, sin diseño, sin concepción. Si a continuación golpeáis la punta de su sable con una sensación de pegada, necesariamente dejará caer el sable. Si practicáis este corte, será fácil hacer que el enemigo deje caer su espada. Debéis entrenar repetidamente. El cuerpo en lugar de la espada larga. También el sable largo en lugar del cuerpo. Normalmente movemos el cuerpo y el sable al mismo tiempo para cortar al enemigo. Sin embargo, según el método de corte del enemigo, podéis lanzaros contra él con el cuerpo primero y después cortar con el sable. Si su cuerpo es inamovible, puedes cortar primero con el sable largo, pero generalmente golpeas primero con el cuerpo y luego cortas con el sable largo. Debes investigar bien esto y practicar los golpes. Cortar y acuchillar. Cortar y acuchillar son dos cosas diferentes. Cortar, sea cual sea la forma de cortar, es decisivo, con un espíritu decidido. Cortar no es más que tocar al enemigo. Aunque cortes con fuerza y aunque el enemigo muera al instante, es un tajo. Cuando cortas, tu espíritu es resuelto. Debes apreciar esto. Si primero cortas la mano o las piernas del enemigo, luego debes cortar con fuerza. Cortar es en espíritu lo mismo que tocar. Cuando te das cuenta de esto, se vuelven indistinguibles. Aprendedlo bien. El cuerpo del mono chino. El cuerpo del mono chino es el espíritu de no estirar los brazos. El espíritu es entrar rápidamente, sin extender en lo más mínimo los brazos, antes de que el enemigo corte. Si os empeñáis en no extender los brazos, estáis efectivamente lejos. El espíritu es entrar con todo el cuerpo. Cuando llegas al alcance de los brazos, se hace fácil mover el cuerpo hacia adentro. Debes investigar bien esto. Cuerpo de emulsión de pegamento y laca. El espíritu del cuerpo de emulsión de pegamento y laca es pegarse al enemigo y no separarse de él. Cuando te acerques al enemigo, pégate firmemente con la cabeza, el cuerpo y las piernas. La gente tiende a avanzar rápidamente con la cabeza y las piernas, pero su cuerpo se queda atrás.
Debéis pegarlos con firmeza para que no haya el más mínimo espacio entre el cuerpo del enemigo y el vuestro. Debéis considerar esto cuidadosamente. Esforzarse por alcanzar la altura. Por esforzarse por la altura se entiende cuando os acercáis al enemigo, esforzaros con él por la altura superior sin arrugarse. Estira tus piernas, estira tus caderas y estira tu cuello cara a cara con él. Cuando creas que has ganado y que eres el más alto, empuja con fuerza. Debes aprender esto. Aplicar la pegada. Cuando el enemigo ataca y tú también atacas con el sable largo, debes entrar con un sentimiento de pegajosidad y fijar tu sable largo contra el del enemigo, mientras recibes su corte. El espíritu de la pegajosidad no consiste en golpear con mucha fuerza, sino en golpear de forma que los sables largos no se separen fácilmente. Es mejor acercarse lo más tranquilamente posible al golpear el sable largo del enemigo con pegajosidad. La diferencia entre pegada y enredo es que la pegada es firme y el enredo es débil. Debéis apreciar esto. El golpe del cuerpo. El golpe al cuerpo significa acercarse al enemigo a través de una brecha en su guardia. El espíritu es golpearle con tu cuerpo. Volver la cara un poco hacia un lado y golpead el pecho del enemigo con el hombro izquierdo empujado hacia afuera. Acércate con el espíritu de hacer rebotar al enemigo, golpeando lo más fuerte posible al ritmo de tu respiración. Si lográis este método de acercamiento al enemigo, podréis derribarlo a 3 o 4 metros de distancia. Es posible golpear al enemigo hasta que esté muerto. Entrénate bien. 3 formas de parar su ataque. Hay 3 métodos para parar un corte. En primer lugar, lanzando el sable largo del adversario hacia la derecha, como si se le clavara en los ojos, cuando realiza un ataque. O bien, parando el sable largo del adversario hacia su ojo derecho con la sensación de cortarle el cuello. O cuando tengáis un sable largo, corto, sin preocuparos de parar el sable largo del adversario. Acercaros a él rápidamente, clavándole la mano izquierda en la cara. Estos son los 3 métodos de parada. Debéis tener en cuenta que siempre podéis apretar la mano izquierda y golpear la cara del adversario con el puño. Para ello es necesario entrenarse bien. Apuñalar a la cara. Apuñalar a la cara significa, cuando os enfrentáis al enemigo, que vuestro espíritu tiene la intención de apuñalar su cara, siguiendo la línea de las cuchillas con la punta de vuestro sable largo. Si tenéis la intención de apuñalar su rostro, su cara y su cuerpo se volverán montables. Cuando el enemigo se vuelve como montable, hay varias oportunidades de ganar. Debes concentrarte en esto. Cuando el cuerpo del enemigo se vuelve montable, puedes ganar rápidamente, por lo que no debes olvidar apuñalar la cara. Debéis perseguir el valor de esta técnica a través del entrenamiento. Apuñalar el corazón. Apuñalar en el corazón significa cuando se lucha y hay obstáculos por encima o a los lados, y siempre que sea difícil de cortar apuñalar al enemigo, debéis apuñalar el pecho del enemigo, sin dejar que la punta de vuestro sable largo vacile, mostrando al enemigo el filo de la hoja de frente, y con el espíritu de desviar su sable largo. El espíritu, desde este principio, suele ser útil cuando nos cansamos o por alguna razón nuestro sable largo no corta. Debéis comprender la aplicación de este método. Regañar. Tut tut. Regañar significa que cuando el enemigo trata de contragolpear mientras atacáis, volvéis a contragolpear desde abajo como si le empujarais, tratando de sujetarle. Con un tiempo muy rápido cortas, regañando al enemigo. Empuja hacia arriba, tut, y corta, tut.
Este timing se encuentra una y otra vez en el intercambio de golpes. La forma de reprender a tut-tut es sincronizar el corte con el levantamiento de la espada larga como si fuera a empujar al enemigo. Debes aprender esto a través de la práctica repetitiva. La parada de golpeo. Cuando chocáis con vuestro adversario, os enfrentáis a su golpe con vuestro sable largo, con un ritmo de tidum, tidum, golpeando su sable y cortándolo. El espíritu de la parada de golpeo no consiste en parar ni en golpear con fuerza, sino en golpear el sable largo del adversario de acuerdo con su corte de ataque, con la intención principal de cortarlo rápidamente. Si entendéis el momento de la parada de golpeo, por mucho que vuestras espadas largas choquen entre sí, vuestra punta de espada no se verá afectada, ni siquiera un poco. Debes investigar lo suficiente para darte cuenta de esto. Hay muchos enemigos. Hay muchos enemigos. Se aplica cuando estás luchando uno contra muchos. Desenvainad tanto la espada como la espada de compañero y asumid una actitud amplia a la izquierda y a la derecha. El espíritu es perseguir a los enemigos de lado a lado, aunque vengan de las 4 direcciones. Observa su orden de ataque y ve al encuentro de los que atacan primero. Barre con tus ojos alrededor, examinando cuidadosamente el orden de ataque y cortad a izquierda y derecha alternativamente con vuestras espadas. Esperar es malo. Vuelve a adoptar siempre rápidamente tus actitudes hacia ambos lados. Corta a los enemigos a medida que avanzan, aplastándolos en la dirección desde la que atacan. Hagáis lo que hagáis, debéis reunir a los enemigos, como si atarais una fila de peces, y cuando los veáis amontonados, cortadlos, con fuerza, sin dejarles espacio para moverse. La ventaja al llegar a los golpes. Se puede saber cómo ganar mediante la estrategia con el sable largo, pero no se puede explicar claramente por escrito. Debes practicar con diligencia para entender cómo ganar. Tradición oral. La verdadera vía de la estrategia se revela en el sable largo. Un corte. Puedes ganar con certeza con el espíritu de un corte. Es difícil conseguirlo si no se aprende bien la estrategia. Si os entrenáis bien en esta vía, la estrategia saldrá de vuestro corazón y podréis ganar a voluntad. Debes entrenar con diligencia. Comunicación directa. El espíritu de la comunicación directa es la forma en que se recibe y se transmite la verdadera vía de la escuela Nitō-ichi. La tradición oral enseña a tu cuerpo la estrategia. En este libro se encuentra un esquema de lucha con espada de la escuela Ichi. Para aprender a ganar con el sable largo en estrategia, primero hay que aprender los 5. Para aprender a ganar con el sable largo en estrategia, primero aprende los 5 enfoques y las 5 actitudes y absorbe la vía del sable largo de la forma natural en tu cuerpo. Debéis comprender el espíritu y el tiempo, manejar el sable largo de forma natural y mover el cuerpo y las piernas en armonía con vuestro espíritu, tanto si vencéis a un hombre como a 2. Entonces conoceréis los valores de la estrategia. Estudia el contenido de este libro, tomando un punto a la vez, y a través de la lucha con los enemigos llegarás gradualmente a conocer el principio de la vía. Deliberadamente, con un espíritu paciente, absorbe la virtud de todo esto, levantando de vez en cuando la mano en el combate. Mantén este espíritu siempre que cruces la espada con un enemigo. Recorre paso a paso el camino de las 1000 millas. Estudia la estrategia a lo largo de los años y alcanza el espíritu del guerrero. Hoy es la victoria sobre ti mismo de ayer. Mañana es tu victoria sobre hombres menores.
Luego, para vencer a hombres más hábiles, entrena según este libro, sin dejar que tu corazón se desvíe por un camino lateral. Incluso si matas a un enemigo, si no se basa en lo que has aprendido, no es la verdadera vía. Si alcanzas esta vía de la victoria, podrás vencer a varias decenas de hombres. Lo que queda es la capacidad de lucha con la espada, que puedes alcanzar en las batallas y duelos. Fin del capítulo 2.